de julio del año 2009, nos encontramos constituidos en la Sala 3 para celebrar la audiencia de formulación de la imputación dentro de la carpeta judicial 72/2009 que se instruye en contra de Verónica Gutiérrez Solís por hechos constitutivos de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, expulsión de la sala de audiencia, arresto hasta por 36 horas o desalojo público de la sala de audiencia. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a la jueza de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, licenciada Iliana Sánchez Gutiérrez, quien presidirá la audiencia. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Siendo el día 28 del mes de julio del año 2009 a las 18:07, declaro abierta la presente audiencia de formulación de la imputación con fundamento en los artículos 16, párrafo 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 145, párrafo 2º, 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta judicial indicada por el auxiliar de la sala. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? No, señora jueza. No se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. Sí, su señoría. Licenciada Natalia Santiago Carrasco, con cédula profesional 010290, con domicilio para recibir notificaciones en Aztlán, Solidaridad de Pinto Nayarit, manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico nati@gmail.com. Gracias. ¿Le acompaña? Licenciado Óscar Buendía Salazar, con cédula profesional número 549827, con domicilio para recibir notificaciones en Pedregal 32, Solidaridad de Nayarit, manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico oscar@gmail.com. Tiene el uso de la voz la imputada. Verónica Gutiérrez Solís, con domicilio para recibir notificaciones en San Juan 48, Los Riscos, Tepic Nayarit, Y manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico vero@gmail.com. Señorita Verónica Gutiérrez Solís, de conformidad con la fracción 8 del inciso B del artículo 20 constitucional, tiene usted derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual puede elegir libremente. Si usted no quiere o no puede nombrar a un abogado, este órgano jurisdiccional le designará un defensor público. ¿A quién nombra usted como defensor? designo a la licenciada Sandra Juárez Ortega. Se le da el uso de la voz a la defensora particular designada. Licenciada Sandra Juárez Ortega, con cédula profesional número 141020, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Armadillo 33, San Cristóbal, Tepic, Nayarit, y manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico sandra@gmail.com. Tiene conocimiento de las obligaciones que le impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, su señoría, tengo conocimiento. Este órgano jurisdiccional tiene por nombrada como defensora de la imputada Verónica Gutiérrez Solís a la licenciada Sandra Juárez Ortega para todos los efectos legales que haya lugar. Le recuerdo a la imputada que la intervención de
su defensora no menoscaba su derecho de intervenir, formular peticiones y hacer manifestaciones que estime pertinentes por sí misma. ¿Ha comprendido esto? Sí, su señoría. Les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el lugar donde recibirán las notificaciones durante el proceso. En caso de modificación, deberán informarlo oportunamente, ya que de no hacerlo así serán notificados de conformidad con lo señalado en la fracción 2 del artículo 82 del Código Adjetivo en la materia, es decir, mediante lista, estrado o boletín judicial según corresponda. Asimismo, se les informa que todas las resoluciones dictadas en forma oral en esta y las subsiguientes audiencias, de ser el caso, se tendrán por notificadas a los intervenientes en ellas mismas, que están obligados a asistir formalmente, lo anterior con el fundamento en el artículo 63 del mencionado código. Una vez identificados los asistentes en esta audiencia, le pregunta a la imputada, Verónica Gutiérrez Solís, ¿le han informado con anterioridad sus derechos constitucionales y legales? Sí, me han informado mis derechos constitucionales y legales. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para que exponga a la imputada el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Su señoría, esta fiscalía, con motivo de la orden de aprehensión ejecutada en contra de la imputada Verónica Gutiérrez Solís, precisa los siguientes hechos. En el mes de mayo del año 2009, la imputada Verónica Gutiérrez Solís, en su carácter de trabajadora de una institución bancaria, se valió de su puesto para colaborar con Enrique García Valverde y Francisco López Méndez, acompañado también de Saúl López Carrillo y Abel Cruz Zamora, proporcionándole el primero de ellos credenciales de lector para la apertura de cuentas bancarias a nombre de diversas personas, y recibió de Francisco López Méndez, Saúl López Carrillo y Abel Cruz Mora en reiteradas ocasiones dólares americanos y canadienses para depositarlos en las cuentas que aperturó, y posteriormente realizó el retiro de los recursos con su cambio o conversión a moneda nacional, teniendo de esta manera funciones determinadas y organizadas, ya que entregaban a la imputada Verónica Gutiérrez Solís las identificaciones para la apertura de cuentas bancarias de manera ilícita, así como cantidades significativas en dólares americanos y canadienses con el fin de hacer el depósito, cambio a moneda nacional y retiro de dichos recursos. Asimismo, esta representación social precisa la calificación jurídica preliminar de los hechos antes narrados, que la ley señala como delito de delincuencia organizada, al encontrarse previsto en los siguientes artículos. Artículo 2. Cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Fracción 1. Operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Artículo 4. Sin perjuicio de las penas que correspondan por delito o delitos que se cometan al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las siguientes penas. Fracción segunda. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2 de esta ley. Inciso B. A quien no tenga las funciones de administración, dirección y supervisión de 4 a 8 años de prisión y de 250 a 12.500 días de multa. Y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en las modalidades de adquirir, cambiar o depositar recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos, que contempla una sanción de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días de multa. También se precisa, como consta en la carpeta judicial 72-209, que se atribuye en contra de Verónica Gutiérrez Solís por hechos constitutivos de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y por los que se libró orden de aprehensión en su contra, la fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención de la imputada, y que consiste en que en el mes de mayo de 2009, Enrique García Valverde le comentó a la imputada Verónica Gutiérrez Solís que quería que le aperturara unas cuentas bancarias para algunos de sus amigos y familiares,
porque estaba interesado en realizar depósitos de divisas extranjeras y por cada movimiento le entregaría una comisión y que trabajaba además en una casa de cambio, entregándole documentos relativos a las identificaciones de 4 personas de nombres Francisco Pérez Soriano, María Esther Telo Blanco, Ignacio Fuentes Rodríguez y Carla Jiménez Morales, a quien a pesar de que no vio a ninguna de estas personas, le entregó a Enrique García Valverde los contratos de apertura y posteriormente este se los devolvió ya firmados, sin que la imputada verificara la existencia física de las personas citadas en sus firmas. Procedió a revisar la apertura de las cuentas. 1. Contrato de apertura de cuenta número 65-10-978, de fecha 2 de junio de 2009, a nombre de Francisco Pérez Soriano. 2. Contrato de apertura de cuenta número 0098-786, de fecha 10 de junio de 2009, a nombre de María Esther Telo Blanco. 3. Contrato de apertura de cuenta número 3746-45-0, de fecha 27 de junio de 2009, a nombre de Ignacio Fuentes Rodríguez. 4. Contrato de apertura de cuenta número 2383-764, de fecha 29 de junio de 2009, a nombre de Carla Jiménez Morales. Todas en la sucursal Bugambilias, ubicada en el municipio de Tepic, Nayarit. Posteriormente, en el mes de junio de 2009, realizó diversos depósitos de cantidades significativas en dólares americanos y canadienses que le entregaron a Francisco López Méndez, Saúl López Carrillo y Abel Cruz Zamora, con la finalidad de cambiarlos a moneda nacional y retirar dichos recursos, realizando su intervención en términos del artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, y al ser interrogada por el gerente de la sucursal de Bugambilias de nombre Mario Rodrigo Bustamante Cano y por el personal de seguridad interna de la institución crediticia. La imputada les comentó los anteriores hechos, realizando la denuncia correspondiente el apoderado legal del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Raúl González Martínez. El agente del Ministerio Público ha formulado imputación en contra de Verónica Gutiérrez Solís respecto a hechos constitutivos de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que se libró orden de aprehensión en su contra. Le pregunto, ¿ha entendido dicha imputación? Sí, he entendido la imputación que realizó el Ministerio Público. Hago de su conocimiento que tiene derecho a contestar el cargo, o bien el derecho a guardar silencio. En este caso, dicha circunstancia no podrá ser utilizada en su contra. Le pregunto, ¿es su deseo contestar el cargo? Puede consultar con su defensora. Sí, su señoría, he consultado con mi defensora particular y manifiesto que es mi deseo señalar que conozco desde hace 3 años al señor Enrique García Valverde, porque le cobraba perfumes, el cual puede ser localizado en el Club Deportivo Bancario, ubicado en este municipio de Tepic, Nayarit, y que me solicitó la apertura de diversas cuentas a nombre de familiares y amigos. Según me dijo, y esta persona fue quien me dio las identificaciones para poder realizar la apertura de las cuentas que se han mencionado. Efectivamente, yo le entregué al señor Enrique García Valverde los contratos y me los devolvió posteriormente ya firmados, pero nunca vi a las personas a quienes se aperturaron las cuentas. Posteriormente, durante el mes de junio de 2009, realicé depósitos en dólares americanos y canadienses. En esas cuentas que me entregaron los señores Francisco López Méndez, Saúl López Carrillo y Abel Cruz Zamora. Luego se realizó el traspaso a pesos mexicanos a la cuenta del señor Enrique García Valverde, pero fue porque me amenazó como litigante personal de seguridad interna del banco para el cual prestaron mis servicios como ejecutivo bancario, siendo por ese motivo por el que realicé las dichas operaciones. Se da uso de la palabra a la defensa particular de la imputada Verónica Gutiérrez Solís.
solicita que tome en consideración la manifestación de la imputada, en el sentido en que fue obligada a realizar las operaciones que precisó el agente del Ministerio Público. ¿Existe alguna otra solicitud? Sí, su señoría. En virtud de que esta Fiscalía ha formulado imputación en contra de Verónica Gutiérrez Solís respecto de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se solicita la imposición como medida cautelar de la prisión preventiva. A efecto de resolver sobre el tópico solicitado por el agente del Ministerio Público en relación a la medida cautelar, se precisa que no se dará uso de la palabra a la defensa, ello tomando en consideración que se ordenó la aprehensión de la imputada con respecto de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que ha formulado imputación el representante social y que en términos de lo dispuesto por los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera oficiosa se ordenará la prisión preventiva a tratarse del delito de delincuencia organizada, asimismo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de un delito grave, así determinado por la ley, cuya pena privativa de libertad excede de 5 años de prisión, siendo procedente imponer como medida cautelar a Verónica Gutiérrez Solís la prisión preventiva oficiosa, cuya duración no podrá exceder de 2 años en el caso de que este proceso no culmine en 2 años. Inmediatamente obtendrá su libertad sin perjuicio de que alguna de las partes pueda solicitar la imposición de alguna otra medida cautelar diferente hasta la culminación de este procedimiento en términos de lo dispuesto por el diverso arábigo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, comuníquese la presente determinación al director del Centro Preventivo Femenil de esta ciudad, quedando a su cargo la supervisión de la prisión preventiva por el tiempo indicado y en el caso de que se alargue más de 2 años, inmediatamente sea puesta en libertad. Asimismo, con fundamento en el artículo 67, fracción 5, correlacionado con el numeral 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá hacerse constar por escrito la presente resolución sobre imposición de medidas cautelares dictada en esta misma fecha dentro de la audiencia inicial relacionada con la carpeta judicial por los hechos delictivos y respecto de las partes que han quedado debidamente identificadas en la misma. Señorita Verónica Gutiérrez Solís, ¿desea usted que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esta audiencia dentro del plazo de 72 horas, o bien es su deseo ampliar dicho plazo? Le pido que lo consulte con su defensora particular e indique a este órgano jurisdiccional si desea que se resuelva en esta audiencia, si se acoge el plazo constitucional o solicita su duplicidad. Señoría, es mi deseo que se resuelva en esta misma audiencia. Su señoría, solicito se dicte auto de vinculación a proceso a la imputada. Se concede al agente del Ministerio Público el uso de la palabra para que motive la vinculación de la imputada a proceso, debiendo exponer los datos de prueba con los que se considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Esta Fiscalía solicita a su señoría se dicte auto de vinculación a proceso a la imputada en virtud de que en los datos de prueba que obran en la carpeta judicial se acredita que la imputada Verónica Gutiérrez Solís en el mes de mayo de 2009 acordó con Enrique García Valverde la apertura de cuentas bancarias para algunos de sus amigos y familiares, ya que se encontraba interesado en realizar depósito de divisas extranjeras y por cada movimiento le entregaría una comisión, refiriéndole que trabajaba en una casa de cambio y para ello le entregó documentos relativos a identificaciones de 4 personas de nombres Francisco Pérez Soriano, María Esther Tello Blanco, Ignacio Fuentes Rodríguez y Carla Jiménez Morales,
y la imputada le entregó los contratos de apertura de cuentas sin que estuvieran presentes las personas antes mencionadas. Posteriormente, Enrique García Valverde le devolvió los contratos ya firmados sin que la imputada tuviera a la vista personalmente a los titulares de las cuentas bancarias para verificar la existencia física de las mismas y de sus respectivas firmas. Procedió a realizar la apertura de las siguientes cuentas. Número 1. Contrato de apertura de cuenta número 6510-987 de fecha 2 de junio de 2009 a nombre de Francisco Pérez Soriano. Contrato de apertura de cuenta número 0098786 de fecha 10 de junio de 2009 a nombre de María Esther Tello Blanco. Contrato de apertura de cuenta número 3746450 de fecha 27 de junio de 2009 a nombre de Ignacio Fuentes Rodríguez. Y contrato de apertura de cuenta número 2383764 de fecha 29 de junio de 2009 a nombre de Carla Jiménez Morales. Todas en la sucursal Bugambilias, ubicadas en el municipio de Tepic, Nayarit. Así, en el mes de junio de 2009, se presentó a la referida sucursal Francisco López Méndez, Saúl López Carrillo y Abel Cruz Zamora a realizar depósitos de cantidades significativas de dólares americanos y canadienses con la finalidad de que se cambiaran a moneda nacional y proceder a realizar el retiro de dichos recursos con ayuda de la hoy imputada. Realizando su intervención en términos del artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, y al ser interrogada por el gerente de la sucursal de Bugambilias de nombre Mario Rodrigo Bustamante Cano y por el personal de seguridad interna de la institución crediticia, la imputada reconoció haber realizado la apertura de las referidas cuentas bancarias. Desprendiéndose todo lo anterior de las entrevistas realizadas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el estado de Jalisco, Abel Ruiz Ramos y Rafael Moreno Díaz, con la declaración ministerial de Raúl González Martínez, apoderado general de la institución denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, con el testimonio público número 45687, consisten en el poder general para pleitos y cobranzas otorgado por Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, a favor de Raúl González Martínez. Con los contratos de apertura de la institución bancaria Banamex, sucursal Bugambilias, consistentes en contrato de apertura de cuenta número 6510987 de fecha 2 de junio de 2009 a nombre de Francisco Pérez Soriano, contrato de apertura de cuenta número 0098786 de fecha 10 de junio de 2009 a nombre de María Esther Tello Blanco, contrato de apertura de cuenta número 3746450 de fecha 27 de junio de 2009 a nombre de Ignacio Fuentes Rodríguez y contrato de apertura de cuenta número 2383764 de fecha 29 de junio de 2009 a nombre de Carla Jiménez Morales. Con la solicitud de aclaración y comprobantes de la institución bancaria Banamex a nombre de María Esther Tello Blanco. Con la declaración ministerial del denunciante Raúl González Martínez, apoderado general de la institución crediticia denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, con la inspección ministerial de objetos, documentos y teléfonos celulares asegurados a la imputada, inspección ministerial del inmueble, con las declaraciones de los testigos Rafael Muñoz Hernández y Salvador Cabrera Godínez, personal de seguridad interna de la institución crediticia Banamex, con el expediente laboral de la imputada Verónica Gutiérrez Solís, expedido por el Banco Nacional de México S.A., con la declaración ministerial de la imputada Verónica Gutiérrez Solís, con el dictamen pericial en materia de documentos copia emitido por los peritos oficiales en materia de documentos cuestionados, con el dictamen contable emitido por la contadora pública perito oficial en materia de contabilidad, inspección ministerial de documentos, con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el dictamen en materia de evaluación, con la declaración realizada por la imputada en esta audiencia inicial, datos de prueba con los cuales se considera que los hechos imputados a Verónica Gutiérrez Solís, la ley los señala como delitos, en este caso de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción primera, hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y 4, fracción segunda, inciso B, a quien no tenga funciones de administración, dirección y supervisión de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en las modalidades de adquirir, cambiar, compra-venta de divisas o depositar recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos, existiendo la probabilidad de que la misma cometió dichos delitos. Como se advierte de su propia declaración, así como de los contratos de apertura de cuentas, de su historial laboral, de las diversas entrevistas que obran en la carpeta judicial y dictámenes periciales en materia de contabilidad, avalúo, documentoscopía, con las inspecciones ministeriales que se ha señalado, se desprende que la imputada como trabajadora de la institución bancaria, valiéndose de su puesto, aperturó cuentas en la institución bancaria y efectuó los cambios de moneda para posteriormente efectuar su retiro, formando de esta manera parte de una organización criminal en la que sus integrantes tenían roles distintos para lograr su fin, que era realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por todo lo anterior, se solicita se dicte auto de vinculación a proceso a la imputada Verónica Gutiérrez Solís. Se otorga a la defensa el uso de la voz para que conteste la solicitud realizada por el Ministerio Público. Esta defensa no tiene oposición alguna, su señoría. Como observamos en el presente caso, se encuentran colmados los requisitos formales contenidos en el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de determinar el dictado de un auto de vinculación a proceso, a saber. Primeramente, en esta audiencia, el Ministerio Público realizó una imputación a la señorita Verónica Gutiérrez Solís. Asimismo, previa consulta con su defensora, la imputada manifestó su deseo de realizar una versión respecto a la imputación formulada en su contra. Ahora bien, en lo referente a los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, los datos de prueba que pudieran servir de base para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión y por los cuales el Ministerio Público solicita que se vincule a la hoy imputada Verónica Gutiérrez Solís, a proceso se demuestra la existencia de un grupo mayor de 3 personas, entre los que se encuentra Enrique García Valverde, quien se encargaba de entregar las identificaciones y los numerarios a Verónica Gutiérrez Solís, para aperturar de manera ilícita cuentas bancarias a nombre de Francisco Pérez Soriano, María Esther Tello Blanco, Ignacio Fuentes Rodríguez y Carla Jiménez Morales, realizando diversas operaciones en reiteradas ocasiones. Recibió de Enrique García Valverde, Francisco López Méndez, Saúl López Carrillo y Abel Cruz Zamora dólares americanos y canadienses para depositarlos en las cuentas señaladas y posteriormente realizó el retiro de los recursos con su cambio o conversión a moneda nacional. Desprendiéndose de lo anterior, que sí existen motivos suficientes para establecer de manera razonable la existencia de un hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción primera, hipótesis, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 4, fracción segunda, inciso B, a quien no tenga funciones de administración, dirección y supervisión de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en las modalidades de adquirir, cambiar, compra-venta de divisas o depositar recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos, considerándose que la imputada actuó de manera dolosa en términos de los artículos 8, hipótesis dolosa, 9, párrafo primero del Código Penal Federal, obra dolosamente el que, previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y en su carácter de autor material previsto en el normativo 13, fracción 3 del Código Penal Federal, ya que se demostró que, conociendo los hechos de carácter delitivo, ejecutó conjuntamente la conducta típica prohibida por la ley en las circunstancias temporales, modales y especiales ya determinadas, desprendiéndose que, efectivamente,
Son miembros de la organización y que sus funciones primordiales son las de entregar identificaciones y numerarios necesarios para aperturar en diversas ocasiones cuentas bancarias y otro valiéndose de su función como empleada de la institución financiera Banco Nacional de México, S.A. Recibía las identificaciones dólares americanos y canadienses para efectuar la apertura de cuentas y su depósito y posteriormente realizar el retiro de los recursos con su cambio o conversión a moneda nacional, ya que se acredita que más de 3 personas en el municipio de Tepic, Nayarit, desde el mes de mayo de 2009, se organizaban de manera permanente con el resultado de cometer alguno de los delitos que señala el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, transgrediéndose los bienes jurídicos tutelados por la norma, que lo son la financiera y la seguridad pública, así como la de la sociedad en conjunto que se vea amenazada por la actividad de dicha organización criminal. Corroborándose lo anterior con las narrativas expuestas por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado de Jalisco, Abel Ruiz Ramos y Rafael Moreno Díaz, con la declaración ministerial de Raúl González Martínez en su carácter de apoderado general de la institución denominada Banco Nacional de México Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, con el testimonio público número 45687, consistente en el poder general para pleitos y cobranzas otorgado por Banco Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex, a favor de Raúl González Martínez. Con los contratos de apertura de la institución bancaria Banamex, sucursal Bugambilias, consistentes en contrato de apertura de cuenta número 6510987, de fecha 2 de junio de 2009, a nombre de Francisco Pérez Soriano, contrato de apertura de cuenta número 0098786, de fecha 10 de junio de 2009, a nombre de María Esther Tello Blanco, contrato de apertura de cuenta número 3746450, de fecha 27 de junio de 2009, a nombre de Ignacio Fuentes Rodríguez, contrato de apertura de cuenta número 2386764, de fecha 29 de junio de 2009, a nombre de Carla Jiménez Morales. De igual forma, con la solicitud de aclaración y comprobantes de la institución bancaria Banamex a nombre de María Esther Tello Blanco, con la declaración ministerial del denunciante Raúl González Martínez en su carácter de apoderado general de la institución denominada Banco Nacional de México Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, con la inspección ministerial de objetos, documentos y teléfono celular asegurados a la imputada, inspección ministerial del inmueble, con las declaraciones de los testigos Rafael Muñoz Hernández y Salvador Cabrera Godínez, personal de seguridad interna de la institución crediticia Banamex, con el expediente laboral de la imputada Verónica Gutiérrez Solís, expedido por el Banco Nacional de México S.A., con la declaración ministerial de la imputada, con el dictamen pericial en materia de documentoscopía emitido por los peritos oficiales en materia de documentos cuestionados, con el dictamen contable emitido por la contadora pública, perito oficial en materia de contabilidad, inspección ministerial de documentos, con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el dictamen en materia de valuación, con la declaración de la imputada realizada en esta audiencia inicial de formulación de imputación. Datos de prueba todos ellos, de los que se observan indicios suficientes al ser valorados de manera lógica, de acuerdo a las máximas de la experiencia, son considerados de tal forma que acreditan hasta el momento la existencia de un hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya previsión y sanción ya fue precisada durante esta audiencia inicial, y estos mismos indicios son suficientes para establecer de manera razonable que la imputada Verónica Gutiérrez Solís intervino a nivel coautor material en la ejecución de los hechos que le imputa el Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido por la fracción tercera
del artículo 13 del Código Penal Federal. En consecuencia, al no existir hasta el momento causas por las cuales se establezca la extinción de la acción penal que opera en favor de la hoy imputada, ni alguna causa de exclusión del delito que operen en su favor como tipo permisivo y que justifique su conducta, con fundamento en lo establecido por los artículos 19 constitucional y 316 al 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta auto de vinculación a proceso a Verónica Gutiérrez Solís por el hecho que la ley señala como los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 67, fracción cuarta, en relación con el arábigo 316, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, hágase constar por escrito la emisión del presente auto de vinculación a proceso. A continuación, este órgano jurisdiccional determinará el plazo para el cierre de la investigación complementaria, para lo cual se pregunta a las partes su propuesta. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. El Ministerio Público propone un plazo de 6 meses para concluir la investigación complementaria, su señoría. Tiene el uso de la voz la defensora. Esta parte defensora está de acuerdo con el plazo propuesto por el Ministerio Público, su señoría. Habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determina un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria, contando a partir del cierre de la presente audiencia. Se informa a las partes que, transcurrido este plazo, esta se dará por cerrada, salvo que se solicite por alguna de las partes, justificadamente, prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, deberá informar a la imputada para que, en su caso, manifieste lo conducente. Cerrada la investigación complementaria o transcurrido el plazo que se ha decretado, el Ministerio Público deberá solicitar el sobreestimiento parcial o total, la suspensión del proceso o, en su caso, formular acusación. ¿Han entendido las partes? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita respetuosamente copia de los contenidos de las carpetas digitales, así como del video correspondiente a la presente audiencia, su señoría. De igual manera, y con fundamento en el citado numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales, por parte del Ministerio Público, solicito copia de las carpetas digitales, así como video correspondiente a la presente audiencia. Se autoriza la expedición de la copia de la carpeta digital y del video de la presente audiencia a las partes, concluyéndose la presente audiencia inicial, siendo las 19:48 del día de la fecha. Pueden retirarse. La audiencia ha concluido.